hay un curso de hecho que es gratuito, se llama Desembarcando en R. Y tiene algunas de las cositas que vamos a ver ahora. Para Sí, cerrar, esto vendría a digamos, ser como esta el introducción. pre-embarque, Pablo. O sea, Sí. lo que nosotros hacemos es el pre-embarque en R, o sea, sí. No, pero está piola. Yo estuve viendo sus scripts y, por ejemplo, hace mucho hincapié en ggplot y yo no. Yo lo manejo más alto nivel. ggplot es una flor de herramienta para hacer gráficos. Les va a permitir a ustedes hacer muchos gráficos. Digamos, como recursos humanos, imagino que están muy enfocados en el storytelling. Si tiro alguna keyword o una palabra clave, díganme, che, ¿qué es esto? No es para hacerme el sofisticado. Así que, bueno, y a todo esto viene a colación de que hice una librería que se llama Fan Modeling. ¿Sí? Esta librería es una librería con la que trabajo, con lo cual, digamos, está mantenida, está revisada, no pueden confiar en ella. Y si tienen algún error, lo pueden reportar y yo lo voy a arreglar. Y es una librería que vamos a ver hoy. ¿Sí? Así que bueno, A mí me interesa de ahí, o sea, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cuál fue la necesidad que te llevó a crear esa librería? la de todo programador, supongo, porque al principio R cuando empecé no estaba tan desarrollado con... no existía Tidyverse. Me siento un viejo, ¿no? Pero no existía esta librería Tidyverse, que es como la librería de R. Entonces empecé a hacer copy-paste de un montón de cosas y dije, bueno, pará, lo tengo que poner en un solo lugar. Entonces me empecé a hacer una librería para mí. Ahí creo que se sumó Verónica. Empecé a hacer una librería para mí y dije, bueno, a ver qué pasa si la publico. Entonces estuve un montón de tiempo tratando de ver cómo hacía para publicarla. No es tan fácil el inicio, porque pasa por muchos controles, por eso después R funciona bien, ¿no? Eh, y bueno, y fue. Y hace poquito pasó las 100.000 descargas. No creo que lo usan 100.000 personas, ni por asomo, pero tiene 100.000 descargas. Y hay un montón de material, lo usan muchos los docentes, para modeling, para explicar. Mira, Y yo estoy haciendo ahora un proyecto para un cliente y estuve a full. bien, Por lo menos al principio, viste, como para, bueno, como para ver el estado de salud del dataset. sí. Ahí Fan Modeling fue mi herramienta. Sí, sí, tiene cosas que, digamos, no las encuentro en otro lugar y ya tengo una manera de pensar los problemas y Fan Modeling me ayuda a que ese flujo no tener que andar pensando, uy, ¿cómo hacía tal cosa? No, yo necesito tener la respuesta y seguir avanzando en el análisis. Por ejemplo, ver en un solo resumen el consolidado de los nulos, los ceros, el tipo de dato. Ahora lo vamos a ver, porque es aburridísimo que yo les cuente de programación, mejor si lo vemos. Bueno, y los saludo a los que entraron. A Pablo, un tocayo, Alejandra creo que no estaba, Laura, Verónica. Eh, bien. Bueno, ahora les voy a compartir mi pantalla. Mientras se carga la Ah, pantalla decía que Vero y Santiago son dos neuquinos que tenemos en el grupo. bien, debe hacer frío ahí. Me tenés que habilitar compartir pantalla. Ok. Hace frío y está todo nevado. Está Bien. todo blanco. Sí, está muy frío. ¿En ¿Hasta Chocón acá también tienen nieva? Mirá, no sabía. alguna consulta? No, hasta ahora no. Bueno, acaban de ver el final, así que hagamos de cuenta que no vieron nada. Así que, bueno, vamos a empezar. Preparé un script que vamos a ver. Sergio me había dicho que una de las cosas que ustedes querían ver mucho era análisis exploratorio de datos. Genial, porque es en lo que más me baso. y un poquito de preparación de datos. Digamos, uno con análisis exploratorio obtiene información, describe los datos, la población, y después con la preparación de datos los vamos acomodando. ¿Sí? La parte de preparación de datos es importante porque se realimenta con el análisis exploratorio, ya que, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña preparación, crear variables nuevas para hacer un análisis exploratorio de vuelta. ¿Sí? Así que bueno, voy a basarme. ¿Se ve bien la pantalla hasta ahora? ¿A qué los voy a...? ¿Sí? ¿Se Sí, ve? se ve. Perfecto. Bien.
Vamos a empezar cargando estas dos librerías. Por supuesto que el script se los paso, no creo que haga falta que lo copien ahora. FunModeling y Tidyverse. ¿Sí? FunModeling es la librería que les conté que había desarrollado. De hecho, cuando se carga, o sea, le tira el mensaje del libro. La versión en español y en inglés. Entonces, bueno, cargamos los datos y lo primero que me fijo yo, lo que hablábamos en un vivo que hice con un amigo, es, bueno, cómo es el separador, ¿no? El separador del CSV. Esta encuesta es CISARMY, me la pasó Sergio. Tiene algunas cosas polémicas, algunos textos libres que puso la gente ahí que medio enojado. Pero bueno, digamos, esto lo hago siempre. Me bajo un set de datos y digo, bueno, a ver de qué se trata. Veo la cantidad de observaciones, la cantidad de variables, y ya pasamos a la primera función de FunModeling, status. La idea de FunModeling es que ustedes ejecutan una función con un set de datos y no se preocupan mucho cómo está ese set de datos. Lo infiere solo, digamos, no tienen que andar diciendo, tengo que sacar las variables numéricas porque me falla. O tengo que sacar las variables categóricas porque también falla. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver acá, por empezar, es que los nombres de las variables son muy largos. Es muy incómodo manipular este set de datos. Entonces, los quiero mostrar así, después avísenme si no se ve. Entonces vemos que por cada variable tiró un resumen estadístico. ¿Sí? Vemos la cantidad, el Q ceros es de quantity, la cantidad de ceros, y el porcentaje de ceros. Lo mismo con los NA, es digamos, de lo más importante de este resumen. Luego tenemos el tipo de dato y la cantidad de valores únicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde estás trabajando? No tiene nulos, ¿sí? Es un tipo de character, y la cantidad de valores únicos es 25. Y todo esto es información ya, porque los análisis, tanto descriptivos como los predictivos, yo los separo en esos grupos, importa la cantidad de valores únicos. Fíjense que algo es muy trivial, pero cuando ustedes, por ejemplo, hacen un modelo predictivo con una variable que tiene muchos valores únicos, suelen haber algunos inconvenientes. Piensen en la regresión logística que vieron con Sergio. Si ustedes tienen una variable que es categórica, la tienen que convertir a numérica. Eso lo vamos a ver en este laboratorio. La conversión es una técnica que se llama variables dummy o one-hot encoding. ¿Sí? Esta técnica lo que hace es, por cada categoría genera una columna nueva. Entonces imagínense si tienen una variable, por ejemplo esta, plataformas, tiene 1100 valores, 1100 valores únicos. Entonces van a ser 1100 columnas. Obviamente que no les va a resultar útil crear esta variable. O convertirla. Tienen que tratarla de alguna manera. Para que puedan hacer un análisis. ¿Sí? Entonces, ya estas cosas les tienen que empezar a llamar la atención. Otra cosa que les tiene que llamar la atención es si tienen alguna variable que obviamente es numérica o categórica y no lo es. Acá, digamos, podría ser el caso años de experiencia. Si dice que es categórica, bueno, también lo tienen que tratar, lo tienen que convertir. Entonces, el primer paso es ver si hay nulos, ver la cantidad de valores únicos, por lo que les contaba recién, ver el tipo de dato, porque imagínense que hay funciones de R que admiten, digamos, un tipo de datos categórico o numérico. Si está en el dato incorrecto, no las va a procesar bien las variables. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, sí. No, que incluso hasta el promedio, ¿no? Te puede traer problemas con los números, digo. Sí. Entonces, lo que hice a continuación es, hay una función que se llama make.names, que lo que hace es, me va a acomodar los nombres de las variables. ¿Esto por qué lo hago? Porque escribir los nombres de las variables con espacios es problemático, pero no quiero hacer mucho hincapié en esto porque no agrega mucho valor. Yo le generé ahí el make.names y ahora van a ver los nombres de las variables que se ven así. El signo, bueno,
el signo de pregunta lo sacó, pero ahora aparecen todos con puntitos donde había espacio. Nada, va a ser más fácil para operar después. Ah, mira qué groso. Entonces, ¿cómo? No, eso está re groso. Bueno, hay una función mejor, yo se los voy a dejar acá. La quise usar, una librería que se llama Janitor. Que convierte los nombres de las variables a una todavía más prolijo. El problema es que no les anda la conversión de la ñ. Entonces, para la palabra años quedaba muy mal, porque encima lo usé todo en análisis. Digamos, si a años le sacás la ñ y le pones una n, no queda lindo para demostrar un análisis. Es problemático. Así que tuve que ir a esta función de make.names. Entonces, vamos a empezar haciendo lo que es un análisis descriptivo de las variables categóricas, ¿sí? Para ello me voy a quedar solamente con algunas variables. Ya vimos que teníamos varias categóricas. De hecho, tenemos... bueno, son 48 variables, ¿sí? Entonces, pues les voy a mostrar solamente una parte del dataset para que sea más pedagógico, digamos. Y miren esto. Yo acá tengo, por ejemplo, la función status que vimos recién, ¿sí? Y la concateno a la función filter. Y luego al verbo filter de tidyverse, y luego a pool. Pool lo que hace me devuelve un vector. Con esto que les quiero mostrar, que ustedes pueden usarlo, la función de fan modeling, en su flujo de datos. No es solamente algo que es para, bueno, conozco, o sea, puedo conocer el estatus del set de datos, sino que lo pueden embeber en sus análisis. ¿Sí? Se convierte de algo informativo a algo operativo. Entonces, ejecutamos esto, y lo que me va a devolver son las variables que son character, y que tienen menos de 20 valores únicos. Y eso lo voy a tener en un vector que se llama variables-ins, de inspection o de inspección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían ver, bueno, a ver cuáles son las variables que me van a traer problemas. Y quizás las que tienen más de 20 valores únicos. Y las podrían reportar fácilmente. Las variables problemáticas pueden ser estas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hice todo junto, pero mejor si lo hago separado. Vamos a poner un, no sé, de inspec. Lo que voy a hacer es, de mi set de datos, ¿sí? De dedos, voy a seleccionar estas variables. Y acá pasamos de vuelta. Ah, cierto, bueno, esto. La gente de RStudio cambia bastante la Olaf, la interfaz. Por Fran, suerte. una pregunta. Ah. Por ejemplo, si tenés discapacidad, no entiendo por qué hay más de 20 valores únicos si es básicamente sí o no. Si es una respuesta sí o no, entonces ¿qué tipo? No consigo imaginar más de 20, no sé, 15 respuestas para esto. Entiendo. Bueno, eso está bien que te llame la atención. Lo que hay que hacer en ese caso es inspeccionar el set de datos. Okay. Porque, vamos a ver esa variable. Discapacidad. No, mejor la vamos a ver con lo que vamos a ver a continuación, porque justamente el análisis es descriptivo, pero a ver si la quiero ver acá a mano. Ahí está, Ahí, si tenés ahí algún tipo de pasaste. discapacidad. ¿La pasé? Sí, es la Un columna poquito anterior a más, esta. ahí. Bien. Nulo, claro, claro, es texto, ese es el problema, es texto libre. Dice visual, auditiva, no. Es el problema del texto libre. Ahora lo vamos a ver con la función, justo la función que vamos a ver ahora. Perfecto. Porque así a mano no pude identificar bien. Entonces, de hecho tendría que estar acá. Ahora la busco, si no. Entonces, vamos a ver la función frec. Frec es de fan modeling y sirve para hacer un análisis univariado de las variables categóricas. Entonces, bueno, acá, por una cuestión en práctica, puse character, pero a frec yo le podría pasar un set de datos con variables numéricas y categóricas y solamente me va a reportar las categóricas. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, ¿Factor también? sí, factor Ok. y character. Entonces, yo le paso mi variable, mi set de datos, y ya empezamos a ver un montón de magia, porque con muy pocas, digamos, con 4 letras y 2 paréntesis pudimos tener un análisis descriptivo completo, en el sentido de que esto es un análisis univariado, ¿sí? Por cada variable me generó un resumen. Esta no es muy feliz, pero vamos a ver esta, por ejemplo. Esta es una de las variables. Entonces, las pone como columna, le pone cuántas veces aparece, si tiene NA. De hecho, la categoría que más aparece es NA. ¿Qué porcentaje representa este número? ¿Y cuál es el porcentaje acumulado? Digamos, va sumando esto. 50.47 más 46 da 97, más 2 da 100. Esto es algo, digamos, muy del día a día, muy de la práctica, y con esta función ya lo tienen resuelto. Pero además de este análisis digamos, numérico, o cuantitativo, como se le dice, tienen el cualitativo, que le genera un gráfico, ¿sí? Por cada una de esas variables. Acá, bueno, el tema fíjense el tamaño de la letra, ¿no? Del tamaño de la columna. Pero bueno, ese es el resumen. Entonces, fíjense esta variable, por ejemplo. Es una variable que es numérica, pero la pusieron categórica, porque tiene texto, ¿sí? Entonces quizás haya que convertirla. Vamos a ver vamos a quedarnos acá. ¿Recibís algún tipo de bono? Claramente no, no es el estándar. Y lo otro que le tienen que prestar atención, siempre que hacen análisis, storytelling, es ver el valor absoluto, que sería este valor de acá, y el relativo, ¿sí? Es muy importante porque a veces, de hecho hay un libro que se llama Cómo mentir con la estadística, en inglés, es muy viejo, incluso en los noticieros, ¿no? Que a veces nos muestran los porcentajes, pero no dicen el valor absoluto. Entonces imagínense, un porcentaje puede ser 90%, pero la cantidad de casos es 3, por exagerar, ¿no? Pero, entonces, bueno, no tenemos suficiente muestra como para poder tomar o sacar una conclusión. Sí, decime. ¿Alguien me habló? Sí, iba a hacer una pregunta. Esto frecuencia sería más que nada en contra la moda, ¿no? O La moda, que tampoco, no sería esto como la cantidad de veces que más aparece cada ítem. No la moda, pero en sentido de que, por ejemplo, no sería como que la frecuencia, cuántas veces aparece el mismo número. Digamos, no aparece 3.795 sí, veces. ¿Sería sí. esto? Ok. Sí, la moda, digamos, tendrías que tener en cuenta en todas las categorías y ver cuál es la que más se repite. La moda sería no. Ok, perfecto. Entonces, ustedes reciben un set de datos y esto es algo que van a tener que hacer siempre. Pero además, si quieren reportarlo, podrían pasarle solamente una variable. Podrían pasarle, a ver si está la discapacidad. No. Ahora la quiero buscar. A ver, ¿cómo se llamaba? Estaba más o menos por la mitad. ¿Cómo ¿Tenés quedé alguna, con... tenés alguna discapacidad, me parece que decía? Ah, sí. Lo hacemos así, si no. Creo, no sé. Ahí está. Entonces, vamos a hacer BD2. Bien. Bueno, como lo había filtrado, bien, el problema del nombre o de las categorías. Voy a tener que verlo así. Uf. Visual, auditiva. Quiero aclarar que por esto, auditiva, no me consiguió conseguir trabajo, pero sí manejarme en ambientes laborales. La gente se frustra mucho como si yo me frustrara. Como si yo no me frustrara. Y es bastante, bueno, pobre persona, ¿no? Así que bueno, es texto libre, evidentemente.
O por lo menos, sí, es texto libre. Visual, no debe ser un checkbox. No, hay mucho de texto libre, creo que incluso en la variable trabajo hay uno que se queja de que la gente no sabe, o sea, no entiende, no entiende a qué se dedican sus compañeros, o sea, los compañeros no entienden a qué se dedican, no saben usar un repositorio y se dedica, digamos, a arreglar las cagadas que todo el mundo se manda, digamos. Ese es su puesto, digamos. Hay mucho, sí. Hay mucho bardo, digamos, en este dataset, así que para practicar está buenísimo. Ese es el problema del texto libre. Entonces, acá, bueno, se complica ver porque, digamos, como le está dando prioridad a la visualización de este texto, hay que cortarlo para poder ver esto. Pero bueno, la mayoría no tiene discapacidad. Y algo que pueden reportar es, bueno, fíjense acá, la mayoría dice NA, el que le sigue es visual, que bueno, trabajando en informática quizás no es llamativo, y luego aparece no. Entonces, digamos, y acá hay otro no, pero con minúscula. Sí, es un quilombo. Entonces fíjense que este no, y muy Ninguno. probablemente será este NA. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que llevar esas tres categorías, por poner solo un ejemplo, a una. ¿Sí? Yo si veo esto lloro, yo si tengo que leer esos datos y tener que limpiar todo esto, yo creo que entro Pero en eso hasta que te desesperación, a veces sí, Yo ¿cómo lo pensaba hago? lo mismo. Ese es el data Me pongo a scientist. llorar, lo dejo ahí. No, yo pongo a llorar literalmente, porque mismo cuando pones opciones la gente encuentra una manera de poner otra cosa, yo pongo, pones yes o no, la gente pone, qué sé yo, uy, no hagas eso, pero sí. Miren, y bueno, ustedes no se van a trabajar, no van a trabajar como científico de datos, pero es por lo que les pagan, por limpiar los sets de datos y ver estas cosas. O sea, uno piensa que es hacer modelos y hacer que un robot camine, y no, es convertir los textos a veces. Me A engañaron. ver, en un aspecto. En un aspecto. Pero bueno, ustedes cuando ejecutan solamente con una variable, por una de las magias de la programación, les pueden hacer así, por ejemplo, pueden poner frec, disk, corren esta línea, y ahora le generó una tabla. Bueno, que no tiene sentido. Claro, bueno, que no se ve justamente por el tamaño de esta. Vamos a ver una que sea más cortita. A ver esta. Ahí está. Entonces, estudio. Imprimo la variable y ya tienen en un objeto la tabla. Entonces, imagínense, si ustedes quieren hacer un reporte en un R Markdown, dígame si lo vieron. No, Si todavía no, no. Markdown no, pero sí le hablé mucho de eso. sí, va parte del bonus track entonces. Si quieren hacer un reporte, parte de su trabajo va a ser hacer reportes. Entonces, digamos, pueden ejecutar esto y esto ya lo ponen directamente en el reporte. Digamos, no van a querer ver otra información extra, a lo sumo van a querer sacar quizás el porcentaje acumulado. Y pueden sacar conclusiones y hacer este storytelling diciendo, bueno, por empezar, lo que más me llama la atención a mí es que la mayoría son universitarios. No hubiera pensado que sea así. Y pueden decir, bueno, entre universitario y terciario tengo el 84% de las personas. ¿Sí? Luego hay personas que estudiaron en el secundario, ¿sí? Y que trabajan en este mundo de informática. Pues CISARMI creo que es de informática la encuesta. Perdón, no entendí el porcentaje acumulativo. ¿Qué quiere decir exactamente? Claro, el porcentaje acumulado, este resultado está ordenado, ¿sí? Entonces, está ordenado desde los que más aparecen a los que menos. Que la categoría que más aparece es universitario. Sí. La segunda categoría que más aparece es terciario. Universitario aparece casi 4.000 veces, terciario aparece 1.100, y si yo sumo, digamos, uno es el 65%, otro es el 18%. Si yo lo sumo, me da que es el 84%. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Si yo sumo 84 más 9, me da 94.
es el porcentaje acumulado. De vuelta, esto es parte del análisis descriptivo, es ver, por ejemplo, cuáles son aquellas pocas categorías que aparecen en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, bueno, y fíjense que también imprimió acá el gráfico. Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta de esto de análisis univariado de variables categóricas? Bueno, sigo. No, vamos bien. Bien, bien. Vamos a ver las variables numéricas. Hay una función que se llama plotNum, plot-num, y le pasan su set de datos. Acá no hice un filtro porque no iba a ser un caos, digamos, no iba a ser muy problemático. Entonces ejecutan la función. No sé por qué no apareció nada. Ahí está. Y ahí lo tenemos a Sergio como parte de un gráfico, ahora estoy yo. Entonces, bueno, esta función lo que hace es les devuelve un análisis univariado, ¿sí?, de las variables numéricas. Univariado es porque el uni viene de una variable, es ni más ni menos que eso. Después tienen el bivariado, que adivinen cómo es. Entonces, la variable tengo, a mí me había llamado la atención ayer, ¿por qué no le pusieron años, ¿no? Luego podemos ver, bueno, años de experiencia, años en la empresa actual, qué tan conforme estás con tu sueldo. Bueno, bastante raro, hay personas que están en 3, en una escala de 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué les llama la atención de este gráfico? Si ustedes me tuvieran que contar algo a mí que les llame la atención, ¿qué sería? No sé, yo no entiendo mucho de R, pero como que lo veo muy poco representativo. Veo pocos datos, veo, no sé, los dos primeros, por ejemplo, tengo y años de experiencia, puede ser que sean un poco más representativos por la cantidad de datos a lo mejor, pero lo demás como que no me da a una fácil descripción. No me imagino yo entrando en una reunión y diciendo, muchachos, tengo la solución, pongo el gráfico. A lo mejor porque tengo poco conocimiento de R yo. Esto ni siquiera sería R, es un gráfico que podrías ver tranquilamente. Imagínate la cantidad de casos de coronavirus, digamos, son histogramas. Por Un ejemplo, histograma Hay variables continuas presentadas como variables categóricas. también, bueno, esa es Que otra. son las 6, de la 2 a la 6, de la 3 a la 6, no se puede ver nada. Y la última también. No. De la 3, a ver, ¿cuál sería? Los años en la empresa actual, imagínate, nadie va a tener 2000 años. Bueno, Jesucristo quizás. Claro. Las escalas nos sirven Claro. mucho con O por esa ejemplo, variable. el salario mensual bruto de 0 a 0. Sí, Claro. sí, hay muchas que están todas concentradas, tipo gente a cargo. Y ahí tenés, o sea, los problemas de los outliers en salario mensual bruto. Ese es el tema. O sea, como es tan libre la encuesta esta, digamos, hay un boludo que puso, o sea, que cobra 6 cuatrillones de pesos. Y entonces por eso esa distribución te parece así, ¿viste? O sea, Claro, de una. porque Bueno. uno esperaría de un sueldo, de un gráfico de salario, que te aparezca algo como, no sé, años de experiencia o tengo, que es la edad de las personas. Y sin embargo te aparece una sola columna, ¿viste? Pero bueno. Sí, a ver, lo que me están diciendo, por ejemplo, años en el puesto actual, capaz toda la gente completó bien, y porque una persona puso puso o sea, Claro, capaz que 100.000 Jesús años. completó esta encuesta. Exacto, y ahí puso 100.000 años, y ahí me destruiste el gráfico porque me va a aparecer el máximo como 80.000. Ok, entiendo. Claro. Bueno, acá no le echen la culpa al que completó la encuesta, porque esto es lo que les va a pasar siempre. Ve. Es esto que estamos viendo, esta parte
fea como, no lo puedo ver bien, siempre va a ser así. Va a ser raro que no... Dale, honestamente, ¿nunca puteaste el que cargó algo Y a así? ustedes les van a pagar mucha plata por sacar los outliers y mostrar un gráfico lindo y poder contar una historia. ¿Sí? Entonces, digamos, siempre hago hincapié en la parte fea. De hecho, cuando hablo de preparación de datos, pongo siempre imágenes o de Quasimodo o de algún monstruo. Que es algo que no nos gusta prestar la atención y es lo que marca el diferencial. Les podría hablar, bueno, un montón, no tenemos tanto tiempo, pero solo por ponerles un ejemplo. Por lo menos el algoritmo de YouTube que recomendaba hasta hace unos años atrás, porque ahora seguro lo cambiaron, más allá de que se basaba en redes neuronales, los investigadores dijeron, nuestro incremento en performance, el gran incremento en la performance del algoritmo se debe a que hicimos una preparación de datos exhaustiva, no a la arquitectura de la red. Mira, Yo también se los puedo decir, en mi experiencia, todos los proyectos, el salto, digamos, cualitativo, de pasar de predecir, no sé, con un 80% a predecir con un 98%, se da por la preparación de datos. No se da por hacer un algoritmo complejo. Se da por aquello que no queremos ver. ¿Sí? De hecho, en parte del curso que doy, muestro cómo preparando los datos, sacando los outliers, incrementa la performance del modelo bastante. O quizás un poquitito, pero ese poquitito los puede llevar a usted, por ejemplo, a ganar una competencia. Bueno, no va a ser mucho su caso pero a poder hacer, por ejemplo, una descripción más clara. Esto no se entiende. Todo lo que ustedes dijeron es válido. Esta variable es numérica, pero como tiene pocas categorías, se puede mostrar como categórica. Y todas estas tienen outliers. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco de limpieza de esos outliers, vamos a volver a graficar, y les voy a mostrar una técnica estadística, que les va a permitir a ustedes aplicarla con todo su set de datos y sacan los outliers de una. ¿Sí? Los tratan, no los sacan, que es distinto. Al margen de eso, esta función, al igual que la anterior, frec, tiene un parámetro, que no sé por qué no los estoy viendo, ahí está, que se llama path_out. Si ustedes acá le ponen una dirección le ponen, por ejemplo, creo que sí, le ponía así, me graba la imagen en mi directorio raíz. ¿Sí? Magia. O sea, esto ya es un PNG que lo pueden poner en un email o lo que sea. La función de frec también tiene un parámetro path_out. ¿Sí? Y si lo corren con muchas variables, les va a generar una carpeta y un PNG por cada frecuencia. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver este tema de los outliers. Bueno, esto les va a dar mucha información a ustedes quizás. Voy a tratar de, no voy a hacer mucho hincapié. De vuelta, esta función profiling num les va a dar un análisis univariado numérico de las variables. Pero bueno, acá es mucha información. Les voy a mostrar, porque digamos, es largo, entonces lo pagina. Siga acá abajo, no se entiende mucho. Voy a Pregunta, concentrarme solamente en las variables que quiero yo. Decime. ¿la diferencia entre esto y summary cuál sería? Te da más información y te da información de los outliers en particular. Ah, ok, entonces me conviene Entonces, mucho más. miren, vamos a ver min, std_def. Esto es un poquito de estadística, no le tengan miedo, van a ver qué sirve. Ya se los explico, no se hagan problema. Bueno, y variable, ¿no? Bien. Entonces, me quedé solamente con alguna de las descripciones estadísticas de este set de datos. Entonces, lo que vemos acá es, por ejemplo, vamos a ver uno de los gráficos
que tenía creo que años de experiencia, ¿no? Años en la empresa actual. Es esta. Vemos que el promedio es de 3,5, ¿sí? El desvío estándar es de, si no me equivoco, te voy a sacar la anotación científica porque me confunde a mí. Que nunca me acuerdo cómo era. Era... Options. Sí. Yo te lo busco. Disable. Bien. Años en la empresa actual. Tiene un promedio de 3,5 años y un desvío estándar de 26. El desvío estándar es algo que les tiene que llamar la atención a ustedes porque dice en promedio cuánto se desvía del promedio. Les da una idea de dispersión. Acá concretamente tenemos que ver lo que es el variation coefficient, que es la división entre el desvío estándar, digamos, cuánta variabilidad tienen mis datos, y el promedio. Cuando este número es alto, vamos a lo criollo o a lo concreto, cuando este número es alto significa que hay outliers. Fíjense, salta que años en la empresa actual tiene outliers, más allá de que no sepan bien cómo se calcula. Nos quedamos con esto, si es un número alto hay outliers. ¿Sí? Fíjense, tenemos varias variables. ¿Sí? Entonces, esto puede servir para ordenar. Yo acá tengo, por ejemplo, todas las variables que tienen outliers. ¿Sí? Entonces, vamos a basarnos en años de la empresa actual. Vamos a decir, si tiene más de 12 años, que sea 12. Y si no, le dejo el valor que tenía. Esto es una preparación de datos en la cual no eliminamos los outliers. No hay que, o sea, generalmente no se eliminan los outliers porque nos aportan información. Hay que tratarlos con esta técnica que se llama estopeamos la variable o Windsorize, si la quieren buscar. ¿Sí? Lo que hace es, dice, bueno, no me interesa si tiene 100 años en la empresa. Ya con que tenga 12 es un montón. Es suficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Y acá lo hacemos a mano. Entonces, vamos a ver el antes y el después. Antes, el máximo era 2016. Probablemente sea una persona que haya puesto desde qué año trabaja en la empresa, ¿no? Y ahora el máximo es 12. No los eliminamos, los outliers. Mientras me tomo un mate. Y miren ahora. Esto sería para eliminar esos errores de gráfico que habíamos visto al principio, o esa dispersión en el gráfico, digamos. No es un error en el gráfico. Claro, totalmente. Yo sé que a vos no, yo sé que a vos y a nadie les gusta. Yo ya estoy acostumbrado a ver a Quasimodo en los gráficos. Pero es lo que les va a pasar. No van a tener las distribuciones lindas. Salvo que sean cosas de la naturaleza donde se distribuyen sin tantos outliers. Mirá. Una pregunta, esto lo de que lo hiciste, porque yo por ahí pensé, ¿no? Que si yo agarro un dato así, no sé, capaz que yo sé que la empresa está, no sé, en Argentina desde hace 7 años, yo pongo 7 como máximo. O capaz yo veo cuál es el empleado que como que hago un filtro de quién fue los que hicieron esto, y porque yo sé que para ahí con recursos humanos es como a veces una data es como yo la puedo sacar de otro lugar. Entonces capaz yo hago no sé, yo pienso mucho de Excel, no sé, agarro un VLOOKUP, lo agarro como que limpio, pero más, no sé, como más, y lleno lo puntual de quién hizo esto, no sé, como que si para el análisis exploratorio de datos siempre hay una manera como que se hace esto, o si es como mucho que depende de cada caso para resolver esto. Mira, esto es algo que vas a tener que hacer siempre en exploración de datos, porque ocurre esto. Te bajás un set de datos, tiene un outlier, ¡pum!, no podés ver el gráfico. Un poquito más abajo ya les muestro una manera en la que siempre aplican esta fórmula
y les va a sacar los outliers, se los va a preparar. Ok. Entonces no tienen que andar pensando en la parte estadística. Ustedes copian eso y ya saben que este es el criterio. Les pone un valor máximo, que tampoco es tan azaroso ese valor máximo. Tiene que ver con algo que se llama percentiles. En el libro explico paso a paso qué son los percentiles. Y es uno de los conceptos de estadística más fundamentales que pienso que tienen que conocer. El concepto de percentiles, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero ese 12, ese valor 12 que yo puse, es el valor que quizás tiene el 95% de la población como máximo. O sea, ya es un valor alto. No hay muchas personas por arriba de 12 años. ¿Sí? De hecho lo podríamos ver, año de la empresa actual. Sí, con esos rangos de percentiles que tenés en la función, en toda esa función de inicial de plot num, ¿era? No, De Profiling Num. de profile num. O sea, ahí tenés ahí como varios rangos de percentiles, o sea, ¿no? Claro. Bien que atento. Claro, ahora me cambió, es el anterior. Fíjate, esta es la variable antes que yo la prepare. Tengo que, esto se lee de la siguiente manera, es el percentil 1, el 5, ¿sí? El 50 hasta el 99. Esto, si lo quieren pasar un storytelling, también lo pongo en el libro, digo, si lo quieren estudiar, el libro o sea, lo acceden en la web, no tienen que comprarlo. Esto se lee de la siguiente manera. El 99% de la población tiene como máximo 20 años en la empresa. Entonces es importante porque ustedes pueden empezar a describir solamente con los percentiles. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1% de toda la gente que completó la encuesta puso que tiene más de 20 años. Hay uno que puso 2016. ¿Se entiende? Sí. O sea, basado en un percentil, ustedes pueden hacer una descripción semántica, que es algo que están buscando. Pueden poner, digamos, esa descripción, como les acabo de contar. Entonces, fíjense que aparece el valor 12, que es el percentil 95. ¿Qué quiere decir? Nosotros, no importa si tiene un valor altísimo, yo le voy a poner 12 porque solamente el 5% tiene más de 12. ¿Se entiende? Está clarísimo. En los modelos, cuando hacen un modelo predictivo, el modelo lo ve de esta manera. Dice, no me interesa saber si tiene 2016 o 1.000.000. Ya con que tenga 12 para mí es un montón. Yo ya lo voy a considerar como que es un caso que tiene mucho. Entonces siempre los tienen que sacar los outliers. Para hacer un modelo predictivo, para hacer un análisis descriptivo. Entonces, bueno, ya vieron el gráfico, la diferencia, este es el antes, y con haber hecho esto de ponerle como que tengan como máximo 12, lo veo así. Donde obviamente aparece un piquito acá a los 12. Pero ya pueden ver la distribución, cosa que antes no se podía. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí sí vemos que la mayoría de las personas tiene 3 años o menos. Y hay algunos que tienen más años en la empresa que muy probablemente esté correlacionado con su edad. Porque quizás las personas como que están recién entrando en el mercado laboral cambian más rápido de trabajo que alguien que tiene más de 40, que quizás está más tiempo en una empresa. Entonces eso es algo que cambió en los últimos años. Una pregunta, para sacar los outliers, ¿tiene que ser esto variable por variable o puedes meter una función y te saca todo de todos? Hoy es tu día de suerte y abajo haces copy-paste de esto y te va a andar. Pero yo Ok. les tengo que explicar qué está haciendo atrás. Porque imagínense si ustedes les preguntan, ¿y por qué hiciste esto? ¿Sí? Aparte lo que tiene estas cosas estadísticas o de machine learning es que si ustedes, quizás tiene sentido 12 o 40, digamos, no se va a romper el programa, pero las conclusiones que ustedes sacan son erróneas. Y esto es un problema, imagínense con esto del coronavirus, que dicen, no, pero afecta la temperatura, no, pero tal cosa, no, pero tal otra. No hay consenso. Entonces, mira, Samari, que me habían preguntado.
ahora el máximo es de 12. ¿Sí? De hecho, también bajó el promedio. El promedio antes era de 3,5 y ahora es de 2,9. Si ustedes estén haciendo un reporte, le cuentan a su gerente de recursos humanos o el gerente de la empresa, ¿cuál es el promedio de la gente de mi edad? El promedio de edad de mis personas, y le tienen que decir, bueno, 2,9, no le tienen que decir 3,5. ¿Sí? De hecho, si ven otra persona que lo hace así, usted le dice, no, pero sacaste los outliers, hay outliers. Por eso es importante tener en consideración estas cosas. Y acá viene el template, que me lo robé de mi curso. Cargan esta librería que se llama DexTools. Entonces, tienen acá su set de datos, y lo que hace, esto se lee de la siguiente manera. Dice, si la variable es numérica, le voy a aplicar la función Winsorise, y removeme los nulos. Digamos, porque si no falla. Entonces, si tiene un nulo, lo dejo nulo. Pero si tiene un valor numérico, esta función por defecto les va a sacar el top 5% de los outliers. Va a ser esto que hicimos recién. El percentil 95 daba 12. Y ustedes corren esto. Y ahora, creo que lo había puesto, sí. Y ahora hago plot-num. Y veo todos los gráficos sin outliers. Es magia, ¿vieron? Más allá de toda la explicación que le hice alrededor, lo que tienen que prestar atención es si variation coefficient es un número alto, digamos mayor a 2, mayor a 3, hay outliers. ¿Cómo los saco? O sea, ¿cómo los preparo, no cómo los saco? Con esta línea de código. ¿Sí? Y luego grafican, y ya está. Entonces ahora todas las variables empezaron a tener... o sea, digamos, cargamos los datos. Olvídense que hicimos el análisis de variation coefficient. Imagínense que no lo quieren hacer, que no se los recomiendo, pero luego se ejecutaron una línea y luego el gráfico. O sea, son en realidad 2 líneas de código, 2 literal. Para que puedan obtener unos gráficos, digamos, en el cual no ven los outliers. ¿Sí? Fíjense que todo lo que era años ahora parece lindo, digamos. No solo eso, sino que además van a poder calcular en base a este set de datos limpio todos los promedios y no van a estar sesgados. ¿Sí? O biased, como se dice en inglés. Bueno, hasta acá estamos bien. ¿Me quieren hacer alguna consulta de esto? Impresionante, me doy cuenta que soy más bruta, chicos. Todos, o sea, quédate tranquila, todos estamos. Sí, todos somos brutos. Una Yo hay muchas cosas que las consulta. aprendí porque me fallaban, así que... Pero bueno, pregúntenme, háganme alguna consulta, porque yo sé que quizá no están acostumbrados a que les tiren toda esta cosa estadística, no los quiero asustar. Pero les quiero explicar lo que pasa si no lo hacen. No, está fantástico. La verdad que, o sea, hay que amigarse con la estadística, claramente. Sí. ¿Por qué en los gráficos de gente a cargo y cuánto cobras por guardia es como que sigue disparándose esa diferencia? Ya no tenemos como que la barra, es como que se ordenaron más, pero esos dos siguen como disparándose. Es porque la gente respondió tipo lo que dijo Sergio, me ganan, no sé, 6.000, no sé, en la moneda, ¿verdad? Demasiado elevado, o por eso sería. No, pues en ese gráfico vos ves como la distribución, y hay mucha gente que no cobra por guardia, o que hay mucha gente Ya. que no tiene gente a cargo, digo, o sea. Ya. Ok. Perdóname porque estaba viendo el tema de qué variable me decías. Que no te ¿Cuánto cobras cerraba. por guardia? La quinta Con y gente a sexta. cargo. Ah, vos decís por qué se sigue disparando.
Sí, sí, pero ahí ya con la explicación de Sergio lo entendí. Claro. Digamos, yo creo que en la práctica, con que saques el 1% de los outliers o el 5%, más no, ya tendrías que estar. Porque tampoco la idea es ver que todos los gráficos se parezcan a esto. O sea, vos tenés que saber qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo, bueno, todo lo que es enorme lo dejo en una cota, en un valor máximo y ya está. Okay. Pero siempre te va a aparecer este efecto de que va a haber un valor que quizás es más grande. Anda probándolo, eso lo vi cuando lo empecé a probar. Ejecuta, por ejemplo, esta función varias veces. Okay. Y fíjense que estos valores no fueron afectados. Interesante, se los dejo de tarea. Así que bueno, con esto ustedes ya tienen la preparación de datos. Y no solo eso, sino que además si tienen de un colega, a ustedes les llega un análisis, fíjense si el promedio que les está reportando fue tratado previamente o se los tiró así como vino, o se lo bajó de Excel. Sería un error. ¿Sí? Entonces ustedes pueden empezar a detectar problemas en los análisis también. Que está ¿Lo perdimos a Pablo o me perdieron a mí? Yo te escucho, ¿no? Ah, sí. Sí, Ok. sí, a los dos. Sin Ok. problemas. Entonces ahora les quiero mostrar otra cosa. Un modelo de clustering. No vieron clustering, ¿no? No vimos clustering. Bueno, entonces clustering es una de las técnicas de Machine Learning más conocidas, en la cual es algo que nosotros hacemos, que es cómo se agrupan los datos sin un aprendizaje supervisado. Es decir, tenemos los modelos que es, por ejemplo, bueno, quién va a abandonar o no la empresa. Entonces tengo una variable a predecir que es, bueno, el famoso attrition. Pero luego tenemos los modelos de clustering en el que le tiramos todo nuestro set de datos y el algoritmo agrupa en segmentos los clientes o las personas que son más parecidas. Quizás pone personas parecidas porque viven en una determinada zona, en una determinada edad, y tienen una determinada edad, y quizás compran tantas veces por mes, o están hace tantos años en la empresa, ¿sí? El modelo de clustering hace segmentos automáticamente. Entonces les quiero mostrar, digamos, es muy simple hacer un modelo de clustering. Voy a quedarme, por una cuestión de que voy a filtrar un montón de variables para que quede claro el análisis, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora es, me voy a quedar con las variables que son character, que tienen menos de 10 valores únicos, ahora van a ver por qué. Y además me voy a quedar con todas las variables numéricas. Estas dos líneas de códigos en esto. Bueno, en definitiva son las variables... perdón, me confundí. Esto que hice acá fue innecesario. Lo hice para mi análisis anterior. Vamos a hacer un modelo de clustering con estas variables. Es decir, nosotros vamos a crear un modelo en el que nos va a devolver cuáles son los 3 segmentos, ese 3 se lo seleccionamos nosotros, en el que se agrupan estas personas en base a si tiene guardias, si programa como hobby, si tuvo ajustes por inflación, el salario mensual bruto y la edad. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve, por ejemplo, para conocer a nuestros empleados, decir, bueno, tengo un grupo de empleados que se comporta de una manera, tengo otro grupo de empleados que se comporta de esta otra manera, y quizás al primer grupo de empleados son personas que necesitan tener reuniones más seguido con recursos humanos, porque tienen alta rotación, ¿sí? O puede ser personas que no están motivadas en el trabajo, ¿por qué? Porque su salario bruto es bajo, ¿y por qué? Porque tienen determinada edad. Entonces, para eso sirven estas cosas. Pregunta, no, por ejemplo, no entendí muy bien. Es tipo, doy 5 variables a la función y digo, de estas 5, agrupame como quiera, básicamente. Sí, Tipo, bueno, doy como edad. hay un poco de matemática. Sí, pero ¿cómo ellos separan? No sé, le doy edad, años de experiencia y sueldo. Y de estas 3,
la función me va a separar y no sé cuántos grupos. Sí, es Ok. eso. Gráficamente, a ver. Imagínate que acá tenemos dos variables. Esta puede ser cantidad de años en la empresa Mm, y esta variable es el salario. ok. Y cada puntito es uno de una de nuestras personas, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que el algoritmo de clustering lo que hizo es colorear el grupo azul, digamos, porque en este gráfico están todos juntitos y se distinguen del grupo verde, que quizás tienen 6 años en la empresa, pero bueno, me olvidé cuál era la variable esta. No sé, el salario. Tienen salario alto, ¿sí? Y luego tenemos un grupo de empleados que no tiene un salario tan alto, pero que hace mucho tiempo que están en la empresa. Entonces lo que te permite este algoritmo es decir, bueno, todos los rojos los puedo pensar de una manera, todos los verdes los pienso de otra. ¿Sí? Digamos, lo que te hace el algoritmo es te devuelve cuáles son los segmentos, a qué segmento pertenece cada persona. Podría ser en lugar de transformar, tipo, no. O sea, para no transformar los datos, tipo en rangos, tipo agruparles en salario, no sé, tanto por ciento, medio, salario mínimo. Claro, esto te lo hace solo, digamos. Mm. No tenés que andar haciendo esa transformación. Vos le pasás la variable numérica y como que el algoritmo solo va a decir, bueno, esto es alto, esto es bajo, justamente esa le ayuda. De hecho, se le dice aprendizaje no supervisado. Uno no está atrás eligiendo los segmentos. ¿Y el clustering, pero en este gráfico solo trabaja con 2 variables o puede trabajar con muchos más? ¿O hay un Claro, bueno, máximo mínimo? por temas, y una de las charlas en el canal de YouTube, en la que presento el curso, hablo de clustering. La pueden chusmear ahí, si no me preguntan después, pero em, todo lo que es válido en 2 dimensiones es válido en n. Acá estamos viendo 2 variables, pero solamente por temas pedagógicos. En este ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 5 variables. O sea, serían 5 dimensiones que no las podemos ver, pero el efecto es el mismo. Lo que les quiero decir es que al algoritmo le llegan los puntos y lo que le devuelve es a qué clúster pertenece cada punto. Miren, vamos a hacerlo. El algoritmo de Camins, que es el que vamos a usar, admite solamente variables numéricas. Pero acá tenemos variables categóricas. Entonces, ¿qué hacemos para que pueda correr? ¿Sí? Estas 3 variables son categóricas. Lo que hacemos es hacer one-hot encoding, una técnica que se usa que es quizás de las técnicas más usadas de preparación de datos en Machine Learning, usada en Deep Learning también, inteligencia artificial, pero que es una pavada. Ustedes ejecutan esta función, que es de Data Explorer. Fíjense, programás como hobby tiene 2 valores posibles. Yo voy a ver acá, en mis datos transformados, y dice, tengo 2 columnas ahora. Programás como hobby no. Y programás como hobby sí. Obviamente que por cada cliente, por cada empleado o persona que completó una encuesta, solamente hay un valor con 1 y el otro 0. ¿Se entiende? Pasamos de una variable categórica a una numérica. Antes valía, miren, de 5. La primera persona, ¿programás como hobby? No. Voy a ver cómo lo convirtió. Programás como hobby le puso un 1 en no. La segunda. Dice, ¿programás como hobby? Sí. Voy a ver cómo lo convirtió y le puso un 1 en el sí. Entonces, de esta manera, si el algoritmo solamente admite variables numéricas, que es lo que siempre va a ocurrir, prácticamente, con esta técnica de one-hot encoding, ustedes pasan todo lo que es categórico a numérico. Y ya lo pueden ingresar en el algoritmo. Es muy importante esto, ¿sí? Si no se entendió, lo vuelvo a explicar.
Los maté, ¿no? Para un sábado de la mañana. Ahora se Bueno, entendía, es mucho más fácil Sí, para sí, se analizarlo. entiende. igual una pregunta con esto. Si yo hago un if, tipo if no, poneme 1 y if yes, poneme 0. ¿Es lo mismo? Claro, pero tenés que Ok. programar un montón. Con esto te lo haces solo para todas las variables. Ah, perfecto. Mirá. Con- Antes tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables y ahora tenemos 12 variables. Pero son todas numéricas, fíjense. Claro. Sí, es eso, es un if. Un case when. Bueno, luego de haber visto esta técnica súper poderosa que se llama... Hay muchas maneras de hacerlo. Yo les muestro acá la más simple. Fíjense, no tienen que pensar en nada y ponen esto y les sale algo numérico. Y se los relaciono con lo que vimos anteriormente. Si tenemos una variable que tiene 1000 categorías distintas, ¿qué hubiera pasado? Vas a tener ¿Qué hubiera 1000 pasado? variables distintas. ¿Sí? Entonces, estos, no voy a entrar en detalle lo que es escalar los datos, pero los convierte de una manera tal que el algoritmo los procesa mejor. No voy a entrar en detalle por el tiempo. Entonces, construir un modelo de K-means es simplemente esto. Llamamos a la función K-means, que es la de clustering, le pasamos nuestro set de datos. Cualquier cosa después me preguntás, Sergio. Hay que escalarlos primero, porque si no los resultados no son buenos. Y le decimos cuántos clusters queremos. 3. Digamos, como acá, 3 clusters quiero. Yo no les digo a qué clúster pertenece cada empleado. Él lo hace solo. Pero le tengo que decir la cantidad de clusters que quiero. Y listo. Acá creo una copia. Pero voy a ir a mostrarles directamente el resultado. Creo una copia de los datos que hice y le asigno. Ahí está. Defit. Tenemos, estos son los datos que nosotros usamos, ¿se acuerdan? Salario, la edad y las variables dummy. Por ejemplo, programas como hobby no, programas como hobby sí. Pero ahora, en el final, tengo una nueva variable que se llama cluster, que puede tomar solamente 3 valores. O sea, el algoritmo lo que hizo fue asignar a qué clúster pertenece cada empleado. Esta persona pertenece al clúster 2, hay que ver por qué. Esta pertenece al clúster 3, ¿sí? Y eso se puede ver con esta función de Fan Modeling que se llama gráfico de coordenadas, en la cual imprime una tabla que ahora la vemos y también un gráfico. Te corro, Sergio, perdone. Entonces, lo que vemos acá es que cada línea representa un clúster. No, les voy a confundir más. Mejor les voy a mostrar los datos por el tiempo. Lo que vemos acá es, para el clúster, esto es un análisis, digamos, descriptivo. Tengo el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3. Y veo, por ejemplo, el promedio de cada variable. Y acá es cuando puedo empezar a contar historias. ¿Por qué? Porque si yo veo, por ejemplo, el promedio de lo que gana una persona en el clúster 1 es de 82.000 pesos. En el clúster 2 de 84 y en el clúster 3 de 85. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En el clúster 1 están las personas que menos ganan. Pero además, gracias al clustering, que consideró todas las variables al mismo tiempo, algo que, digamos, uno suele considerar de una variable, me agrupó. Y tengo que, en el clúster 1,
las personas tienen en promedio 33 años. ¿Sí? Y en el clúster 3 tienen en promedio 31 años. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Seguimos construyendo la historia. Esos son los data scientists. Sí. Sí, habría que ver las otras variables, ¿no? Cómo empiezan a jugar. Pero ustedes pueden hacer un análisis descriptivo, un storytelling, decir, bueno, en el clúster 1 tengo las personas que menos ganan y que más edad tienen. Ujú. Fíjense cómo estos datos yo los paso a algo semántico. Y que además, los que menos ganan son los que tienen guardias. Ah, mira. Porque el Y promedio, Pablo, espera que te quiero hacer una pregunta. Ese 0,83 que está donde dice, viste, tengo XS, ¿esa columna qué es? esto indica, ¿tenés guardias? No. Ah, ok. Entonces significa que en Es el un clúster, porcentaje. Ok, ya lo sí, caché. es un porcentaje. Listo. Sí, digamos, estos datos, todo esto, ustedes lo agarran en Excel y llegan a lo mismo, porque en definitiva está haciendo, Es que agrupando por sí, voy a clúster. hacer una confesión. Yo que soy muy bruta, como empecé diciendo, cada vez que vas diciendo algo me lo imagino con el Excel, ¿entendés? Entonces, para que mi cerebro lo pueda decantar. Entonces, Yo arranqué con Excel también, así que no se trata por ser o no bruta. Digamos, el Excel es una excelente herramienta que sí, te permite no tener que andar pensando tanto en la programación. O ¿Qué sea, pasa? y para preguntarles, o sea, yo todo este código R, el beneficio de usarlo es cuando tengo una sábana de datos así infernal, ¿no? Como que el Excel ya decís, o sea, no, a ver, está muy bueno, sobre todo cuando lo sabes usar muy bien. Ahora, si tenés, no sé, 4 millones de datos para el Excel, pobrecito, no aguanta. Claro. O sea, ese es el diferencial de código R. Sería uno. Yo Ok. creo que aparte, no sé, fíjate, o sea, lo poco que tardó en hacer cosas y a mí lo que me da bronca de esto, o sea, de esta parte de clustering, que, o sea, por ejemplo, o sea, yo calcular los clusters siempre lo llegué, pero explicarlos, o sea, nunca pude y es una función de mierda. Pero, no es una función de mierda, pero, o sea, estoy caliente que sea tan fácil, digo. Sí. Yo, Qué cuando les genial. explico, les muestro. Me parece que hay alguien que preguntó algo, Sergio. ¿No? ¿Hay algo en el chat? No, creo que era del porcentaje, ¿o no? De ¿Qué te importa? 0,80, 0,83. Estos son porcentajes, digamos, lo que estamos. Esta tabla, esto es prácticamente lo que se descargaron de la encuesta. Seleccionamos variables y ajustamos los valores outliers, nada más. Y luego le agregamos una columna más. Esto ustedes lo exportan y lo pueden analizar en Excel. De hecho, háganlo. Se los voy a dejar. Agarran esta tabla y pueden explorar. No sé, bueno, RightsCSV, lo que les gusta usar. Pueden poner datos de clustering. .csv. Y ya está. Esto después ustedes levantan esta tabla y pueden analizar. Teniendo la variable de clustering, pueden hacer estos análisis. Y llegar a las mismas conclusiones, de hecho, porque no es ni más ni menos que esto. Y una Entonces, pregunta, sí, perdón, si en este clúster yo quiero poner performance, porque por ahí estos que, no sé, son más grandes, gano menos, capaz porque no tengo buena performance, digamos. También lo podía poner y decir, bueno, es este el grupo que sí. claro. En clustering lo que pasa es que no hay una métrica que diga, bueno, pongo estas 10 variables o pongo 100, digamos. No pongas muchas porque te va a costar analizar. Poné las que vos querés ver, nada más. Por ejemplo, la edad, el salario y la que mencionaste. 3 variables. Y con esas 3 pues ya podés describir algo. Digamos, vas a poder hacer tus análisis y empezar a extraer patrones. ¿Sí? Entonces, este 0.83 sale de que
el 83% tiene un 1 en esa variable, en ese clúster. ¿Sí? Ok. El all data es el promedio de la población, de todos los datos. Digamos, el 78% de todos los datos que estoy analizando no hace guardias. Ok. Así que bueno, díganme qué quieren, si tienen alguna consulta, porque yo ya llegué prácticamente al bonus track, porque me había dicho Sergio que querían ver mucho análisis exploratorio. Les paso acá 2 librerías para que exploren. Una se llama SchemR. Vamos, les pasa así, cargan la librería y le llaman a la función y les imprime un resumen estadístico. Está lindo porque tiene esto que se llama micrográficos. Digamos, para las variables character y para las variables numéricas. ¿Sí? Y también la función que se llama Data Explorer, que les imprime, las dos tienen varias cosas. Yo les muestro quizá lo que más me llamó la atención. Les imprime gráficos. Para lo que es variable numérica, les imprime como un fan modeling plot histogram, ¿sí? Y lo ven los gráficos, y para lo que son las variables categóricas. ¿Sí? Programas como hobby, sí, programas como hobby, no. Bueno, y solamente porque, como se dice en Argentina, soy un manija, les quiero mostrar lo de R Markdown muy rápido, sin mucha explicación. Después le voy a dejar la pelota a Sergio para que lo explique en sus charlas. Con R Markdown hice el libro, se pueden hacer tesis y se hacen reportes. Yo creo que es algo que ustedes por su perfil van a usar mucho. Entonces, New File, R Markdown. Acá sí voy rápido, vamos a poner reporte. Acá sí, no les voy a explicar mucho. Entonces, yo acá puedo escribir, digamos, no sé, análisis de encuesta. Acá le puedo poner, no sé, numérico y, no sé, categórico. Me anda mal el teclado, por eso se me repiten las teclas. Bla, bla, bla. Bueno, chao. Saco todo esto. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es acá escribir código en R. Por ejemplo, pueden hacer cargan las librerías y hacen un plot num y no sé, escribe summary. Apretan este botón, canit, que es tejer en inglés. No, esto me falló. Ahí está. Y les genera un reporte tan fácil como esto. O sea, ustedes acá escriben el código en R que, por ejemplo, vimos recién, y esto les genera un HTML con el resultado. De hecho, lo pueden ver. Esto de hecho, es un reporte en HTML. Digamos, esto lo podrían colgar en su trabajo. Dicen, hice un reporte y lo tengo en HTML y lo podés poner como una página extra. Todo esto se puede sacar programando. Entonces, bueno, estas son todas las ventajas de R. Acá escribieron, les aparece el gráfico. Acá escribieron la función, les aparece el resultado. Y también en PDF. Crear esto en PDF es tan fácil como poner PDF. Maravilla. Bien. Así que bueno. Ya nos estamos Excelente, me acercando. encantó. Y gratis, no tienen que Me pagar nada. encantó. Díganme si tienen alguna consulta, aprovechen. Les voy a dejar. Vale, después les podés pasar las redes de Sergio y eso. A todos. Pablo, yo te quería hacer una pregunta, no sé si me escuchas. Te escucho perfecto.
Oye, ¿te ha tocado hacer análisis para recursos humanos? Y si Eh, así, ¿qué te ha tocado hacer? no, específicamente para recursos humanos no. Eh, sí estuve en proyectos que tienen que ver con, o sea, que podrían llegar a ser análogos a los de recursos humanos como son los de attrition. Pero en vez de ver con los empleados, ver que los clientes no se vayan de la empresa. Ya, Entonces, en ese sentido, lo que es importante, porque es análogo, es decir, bueno, cuáles son las variables que determinan que en los próximos 3 meses, en el futuro, digamos, la gente deje la empresa. Eh, y quizás ahí te sale, bueno, no estoy muy al tanto de las variables que tienen recursos humanos, pero podría ser cantidad de problemas que tuvo si estuviera registrada, ¿no? O sea, cantidad de veces que recursos humanos tuvo que hablar con esta persona. Si en enero tuvo que hablar una vez, en febrero tuvo que hablar una vez, en marzo tuvo que hablar una vez, y quizás en abril o mayo la persona se vaya, lo terminen echando. Entonces, ver cómo si tengo una consulta por mes, eso se termina, termina teniendo o sea, termina desembocando en que el mes siguiente va a dejar la empresa. Ese tipo de análisis. Ver cuáles son las variables que determinan eso, ¿no? Que alguien se vaya o que la rotación sea alta. Digamos, tendrían que hacer un análisis descriptivo de los datos, justamente. No sé si eso te contesta un poco, pero es como la relación que más le encuentro a recursos humanos. Y una pregunta, pero solo de concepto. Esto que hiciste del 12, de sacar todas estas cosas, ¿esto cómo se llama? ¿Es data cleaning? Sí, Porque hay tantos data, algo que me... sí, tiene un montón de nombres. Preparación de datos. Ok. Se dice preparación de datos, en inglés lo puedes encontrar como data preparation, data wrangling, si querés quedar muy hipster. Ok. Pero es preparación de datos. Pero no es lo mismo que data cleaning. ¿O Es es lo mismo, es también? lo mismo. Ok. Ok, perfecto. Es lo mismo. Sí. Ok, perfecto. No, la verdad es que muy bien. A mí me encantó, sobre todo me hizo pensar al momento de hacer la encuesta, mismo antes de preparar los datos, porque si pones una pregunta muy abierta, es como que también, chao, tipo, pensar bien lo que quiero de la encuesta y poder armarla de la manera para poder mismo sacar la data, pero ya pensar en la encuesta, de cómo la armo, Sí, porque sí, después el sufrí. tema del texto libre es problemático. está el Text Analytics, que yo creo que es bastante útil y R también tiene bastante avanzado de ese tema. Sí. De hecho, hay un book, análisis, que me parece algo de lo más completo. Creo que es este. Sí, es este. Bueno, se los paso, es para hacer análisis de texto. Perfecto. Sí, a mí mi empresa lo que hacen, porque es una empresa de tecnología, ¿no? Entonces para el cliente siempre perfecto, yo estoy interno. Y la parte de performance, sí, está la parte que la gente escribe, ¿no? Bueno, tal fulanito hizo esto, hizo lo otro. Y ahora, bueno, después lo sacas de recording, Pablo, ponen una, si querés ahí,